Buenas noches, jóvenes. Disculpen la hora. ¿Se encuentran todos? ¿Quién es quién es la delegada del grupo? Su Yo soy delegada de, general. yo soy de un subgrupo. Eres tú, ella, Andrea. Sí, somos 29 en total, los dos subgrupos. 29, solo hay 22. Ella. Más fácil te digo Andrea, creo. Sí, ella. Bueno. Entonces, bueno, mientras esperamos si alguno más se ingresa. Bueno, ante todo las disculpas del caso, yo sé perfectamente que mi clase era a las 3, pero como le decía al grupo anterior, yo los lunes estoy programada casi toda la tarde en el hospital donde yo trabajo, que es el regional, y de verdad que me es imposible, incluso ya había hablado con Chapa, ya tiene conocimiento el doctor Chapa, entonces yo nada más quería pedirles ver, ¿no? Creo que ya, ay, ¿qué pasó? Ver, creo que ya se coordinó que los días lunes en realidad no puedes ahora, puedo más antes, más después, pero creo que hemos quedado a partir de las 6 de la tarde. El próximo lunes no me toca la clase a mí, creo que le toca al doctor Edgar, ¿no? Que es el coordinador del curso de oftalmología que ustedes llevan. Conversen con él, ¿no? Y pues me tocaría todavía la próxima, de este lunes que viene al otro. No sé exactamente qué día cae. Quizá no me he presentado. Bueno, quien les habla es Elena Jiménez. Soy médico oftalmólogo. Con ustedes pues vengo trabajando ya, ¿cuántos años? 5 o 6 años. Ya perdí la cuenta. Creo que desde 2016, 2017. Más o menos en esas épocas. Es más antes, creo. Bueno, me toca dictar algunos temas que son conjuntiva, eh, cuerpo extraño y trauma ocular, que prácticamente es casi una sola clase porque ambas teorías o ambos temas van de la mano, y el último tema que me faltaría dictar con ustedes sería el último de queratitis. Ok, entonces, nada más les pediría un poquito de, me comprendan o me ayuden en cuanto al horario del día miércoles. Los jueves que me toca la práctica no hay ningún problema. Creo que ya han coordinado que por grupos van a ir, creo, rotando con el doctor Edgar, que él es el que No tiene. nos han dicho nada, doctora, y somos dos subgrupos, uno de 14 y uno de 15. No sabemos con qué doctor somos cada grupo para el No les tema han de dicho casos nada. clínicos, Ya, ¿no? hija, pero tienes que coordinar con el doctor Chapa. Él es el coordinador del área quirúrgica de ustedes. No, a mí, por ejemplo, no me han dicho nada. Es que no me llamas yo ni enterada que hoy día cambiaban ya de grupo. Yo creo, como siempre les dan una semana de cambios, pero por lo visto están separados. Conversa con él, habla con el doctor Chapa, o hoy día le voy a mandar un mensaje a su WhatsApp. Mándale su WhatsApp porque el doctor en realidad para operando casi todo el día. Yo Mm. no tengo ningún problema, los que roten conmigo avanzamos el día miércoles normal a las 3 que nos toca la práctica. Y yo sé que por grupitos van a ir rotando de a poquitos con el doctor Edgar, porque con él es el único que tienen ustedes entrada a hospital, porque en el hospital donde yo trabajo, que es el regional, su universidad y la mayoría de las universidades no han firmado convenios. Y si no hay convenio firmado, no hay entrada del alumno al hospital, ¿no? Los únicos que ahorita están por firmar convenios es la USAC, pero todo ha quedado en stand-by porque ha habido cambio en el director, ha habido cambio en el gobierno regional y bueno, creo que todo eso va a retrasar un poco la firma de los convenios. Así que no creo que haya entrada de alumnos al regional, al menos por el momento no hay.
quizá más adelante, pero como les puedo repetir, mientras no haya convenio firmado, no van a poder entrar a hospitales. Creo que en ese aspecto la sanidad donde trabaja el doctor Eva, creo que no hay ningún problema, pero en cuanto a los hospitales de MINSA y Exsalud, es un poquito más difícil la entrada, ¿no? Peor en el regional, que es un hospital COVID. Bueno, más o menos esa es la tentativa. El coordinador del curso de oftalmología es el doctor Edgar, tienen que comunicarse con él también. Yo en realidad solamente imparto clases, llevo prácticas, pero no soy la encargada de nada más que de eso, ¿ya? De lo que les estoy diciendo. ¿Qué más? Bueno, simplemente son, a ver, yo soy 4 y 4, 8 teorías. Eh, bueno, como ya han venido resolviendo sus temas en la parte práctica, también van a resolver algunos cuestionarios que se van a impartir o que se van a abrir en el aula, no creo que esta semana, sino la otra. Algunos seminarios también que van a tener que subir. Bueno, van a tener que dar un examen al final de todo el curso, no solamente de oftalmo, sino también de uro, todo lo que llevan juntos, ¿no? No sé, otra pregunta que tengan. Eh, No sé, va a ser bimodal, ¿no? Disculpa, va a ser bimodal. Una parte, de a pocos, como les digo, van a ir rotando en forma presencial. Y la parte práctica en virtual, creo que la van a llevar conmigo. Dime, Aisha, así se pronuncia, ¿no? Aisha. sí, doctora Ishi. Ay, disculpa, Este, Aisha. Dime. este, los, no sé si debería coordinar esto con usted, pero igual le consulto. Los pasitos nos aparecen según cronograma los días viernes a las 3. No sé si podría Sí. ser antes, porque lo que pasa es que retamos presencial técnico operatorio y sería muy Ah, ajustado si es a las 3. No sé si podrían ser a las 12, mediodía más o menos. ya. Esos pasitos los va a aperturar el doctor Edgar. Creo que tienes que hablar con él para que los aperture, porque también no solamente es con él, porque tienen que coordinar también con el área de DITI de su universidad para que haya el cambio de rotación, porque todavía no ha habido cambio de rotación, ¿ah? En No, pues no la, nos aparece. En campus claro, aparece el grupo. sí, todavía, creo que esta semana lo van a hacer, pero de todas Sí, la maneras, otra semana nos aparece. la otra semana Desde que la otra semana. no te Que desde la otra entiendo. semana recién aparecen los pasitos. Ah, sí, Desde el pero, 16. Ajá. ajá, ya no hay Y los problema. informes, doctora, son grupales. eh, Sí, los informes de los casos clínicos son grupales, ¿no? Traten de ingresarlos. Uy, ahorita que me están acordando, me falta calificar algunos. Ya, sí, son grupales. son los Los casos 14. clínicos son grupales, los pasos sí son individuales y no sé si Edgar ha creído conveniente también aperturar algunos seminarios. ¿Cómo dices? ¿Me dijiste algo? Te interrumpí, Aisha. Ah, le decía si es que es de los 14. Como somos dos grupos, uno de 14 y otro de 15, si el informe es todos los 14. Sí, Sí, ¿no? por grupo que Ah, les ok. toque. Me refiero a los casos clínicos, ¿no? A lo Ujú. informe de los casos clínicos. Además, creo que ahí les aparece, en el sistema aparecen como grupos. Son dos Sí. grupos que se forman. El sistema Ok, ya lo ok. jala así, no podemos nosotros modificar nada. El único que podría modificar por ahí algo es Chapa. Ajá. Entonces, la Otra, resolución de los casos clínicos serían solo los días miércoles, ¿verdad? sí, porque el otro día, o van a tener otro día que me refiero a virtual, ¿ah? Porque Ujú, de ahí sí. creo que por poquitos, por grupitos, porque no se pueden ir todos, de a poquitos, cada semana va a ir, no sé si de a poquitos, pero cierto número de alumnos va a ir rotando en forma presencial con esa, hasta que se Ah, pueda ok. aperturar pues la entrada a otros hospitales, ¿no? En realidad esto resultó del momento porque creo que ya se estaba viendo
desde más antes a ver si iba a haber la práctica presencial, pero no sé, tanto el Ministerio de Salud como las universidades, un poquito que ha habido ahí un retraso. Pero bueno, poco a poco vamos a ir mejorando esa área. Como les vuelvo a repetir, en el regional donde yo trabajo, normalmente sí se rotaba hasta antes de la pandemia, ¿no? Había grupos en forma presencial, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, vino la pandemia y generó todo este desorden, ¿no? Bueno, no tanto desorden, sino esta modalidad de trabajo. Bueno, vamos avanzando porque en realidad ya es un poquito tarde, hasta yo estoy cansada. Miren, jóvenes, vamos a hablar algunas cosas puntuales. Espérense, a ver, algunas cosas puntuales sobre lo que es conjuntivitis, ¿no? Pero para hablar de conjuntivitis, pues hay que hablar en forma general quizá o acercarnos un poco a lo que es la anatomía y la fisiología de la conjuntiva. Un tip que les quería dar, ¿no? Para ustedes, que un poco repasen su anatomía, repasen su fisiología, porque es una forma más o menos de ubicarse o de comprender quizá enfermedades como conjuntivitis, queratitis, ¿no? Casi todos los procesos inflamatorios del ojo afectan a un tejido en específico del ojo. El órgano del ojo es muy pequeño, ¿no? Y cada uno de sus tejidos, cada uno de los tejidos que conforman esta estructura, pues cumple determinada función y todas tienen que estar funcionando adecuadamente para que el ojo pues cumpla su función, ¿no? De captar la imagen de nuestro medio. Si hay algo que está fallando, ¿no? Es ahí donde se generan pues los problemitas de salud a nivel ocular, ¿no? Quizá las conjuntivitis son una de las patologías más comunes que ustedes van a ver o que se ven en el área de oftalmología, sobre todo en consulta externa, ¿no? Y en el día a día. Bueno, mencionar pues que la conjuntiva básicamente está formada por un epitelio y un estroma, ¿no? El epitelio que forma la conjuntiva es un epitelio no queratinizado con células caliciformes que son más numerosas sobre el tarso y en la plica semilunar, ¿no? El tarso es aquella conjuntiva, es aquel tejido no membranoso, duro, que está tanto en el párpado superior y en el párpado inferior, ¿no? El estroma, por otra parte, consta de dos capas, ¿no? Está debajo del epitelio. La primera capa es una capa linfoide superficial y una fibrosa un poco más profunda, ¿no? En la cual se encuentran vasos y nervios conjuntivales, ¿no? Es un tejido que prácticamente también, la conjuntiva es un tejido que está expuesto, ¿no? Que recubre, aparte nada más del globo ocular, y también recubre la parte posterior de los párpados, tanto superior como inferior, sobre todo a nivel de los tarsos, ¿no? En esta conjuntiva vamos a encontrar dos tipos también de glándulas lagrimales accesorias. La de Krauss, que está en el fornis superior y en la carúncula, y las de Wolfing, que están en los bordes de los tarsos. Recordemos que el ser humano tiene una glándula lagrimal principal, ¿no? Si no mal recuerdan anatomía, la glándula lagrimal principal, que se encuentra pues en la parte superior de la órbita, sobre todo en la parte externa. Además, esta conjuntiva es vascularizada, muy vascularizada, por ramas musculares, ramas palpebrales, medial y lagrimal, que todos provienen casi de la arteria oftálmica. Y en cuanto a su inervación, la conjuntiva está inervada por la rama oftálmica o la primera división o la primera rama del quinto par craneal. También participan nervios ciliares largos, ¿no? Que sobre todo inervan a la conjuntiva límbica,
limbo es, acá, es el límite entre la córnea y la conjuntiva, ¿no? O la córnea y la esclera también. Miren, en esta imagen, ¿no?, que vemos acá, vemos dos estructuras muy importantes para nosotros. La plica semilunares, que es la imagen 10, donde está la flechita 10, que se extiende desde los fórnices, ¿no? Fórnices son los fondos del saco de la conjuntiva. Esta plica semilunares se extiende desde la fornis superior al inferior. Y además vamos a encontrar esta estructura también muy importante, que es la carúncula. Todos nosotros tenemos carúnculas. En algunos quizá es más pequeña, en otros más grande, ¿no?, dependiendo. En algunos hay más contenido de grasa, también pequeños pelitos, ¿no? En algunos puede estar inflamado. Aproximadamente esta carúncula, que está recubierta por tejido conjuntival, mide entre 4 a 5 milímetros. Hay algo que quería mencionarles, pues que también en todo lo que concierne a medidas o tamaños en el ojo, casi todo es milimétrico, micrométrico. Raramente hablamos en centímetros, casi todo lo hablamos en milímetros, ¿no? Y en micras. Bueno, entonces se podría decir que la conjuntiva tiene un área total de superficie conjuntival en cada ojo de aproximadamente 16 centímetros cuadrados. Bueno, la conjuntiva también tiene un mecanismo de defensa, ¿no? Recuerden que es un tejido que está expuesto al medio que nos rodea. Entonces, para que la conjuntiva se proteja, tiene primero que nada la acción mecánica de los párpados. Cada vez que nosotros parpadeamos, pues tratamos de defendernos o evitamos que no agentes o sustancias externas puedan ingresar al ojo, ¿no? Tenemos una película lagrimal. Todo ser humano tiene una película lagrimal formada por 3 capas a la vez, y que esta pues a la vez de mantener la superficie intacta, lisa, ¿no? Que permita pues un parpadeo adecuado. Además tenemos enzimas antimicrobianas, tenemos enzimas como la lisozima, la lactoferrina, la beta-lisina, que son segregadas por la misma conjuntiva. Dentro de la conjuntiva vamos a encontrar también globulinas, como la A principalmente y la G. Además, la conjuntiva tiene que tener una superficie epitelial intacta, sin daño, ¿ok? Para que esta pues no genere o no sea una sustancia de entrada para diferentes agentes no microbianos, virales o agentes externos, ¿no?, como cuerpos extraños. Y además, pues, tiene que tener una adecuada irrigación sanguínea, y el tejido linfoide debe trabajar en forma adecuada, ¿no? No estar inmunodeprimido el paciente. Pero cuando se produce una infección, o mejor dicho, una inflamación también de la conjuntiva, se produce cuando los microorganismos superan obviamente la resistencia del huésped. También cuando hay una disminución de la producción de lágrimas, como en el síndrome de ojo seco, en el síndrome de Sjögren, entre otros. Cuando hay estancamiento de las lágrimas, es decir, no se eliminan adecuadamente, como en las obstrucciones de vías lagrimales, ¿no? Entonces crea un caldo de cultivo pues para los diferentes agentes microbianos. Cuando hay una deficiente función palpebral, ¿no? Es decir, cuando la conjuntiva queda expuesta al medio, también pues genera problemas y probables infecciones. Mucho aún todavía cuando hay traumatismos, agresiones. Hablamos de traumatismo no solamente el hecho pues de golpes, no hablamos del hecho de frotar el ojo duramente, de
de que agentes como pinturas, aerosoles puedan caer en el ojo. Otro mecanismo por el cual se pueden producir infecciones son también cuando hay déficits nutricionales, ¿no? Pacientes con dietas estrictas, anoréxicos, o entre otros factores que afecten la nutrición de nuestro paciente. Cuando hay inmunosupresión local o sistémica, ¿no? Sean pacientes diabéticos, VIH, ¿no? O que estén recibiendo alguna quimioterapia, pues son pacientes susceptibles a infecciones. Y sobre todo cuando hay una deficiente higiene, ¿no? Del rostro, de las pestañas, y una virulencia del germen, ¿no? Bueno, entre los signos y síntomas que vamos a encontrar cuando estemos frente a una infección o afección conjuntival, pues el signo que más caracteriza es la hiperemia o el enrojecimiento de los fondos de saco de la misma conjuntiva en sí, ¿no? Hablamos de hiperemia, lo mismo que hablar de eritema, pero para hablar todos de igual forma, pues agregamos o usamos más este término, hiperemia. El lagrimeo, que resulta de la sensación de cuerpo extraño del mismo proceso inflamatorio, también es uno de los síntomas principales en la conjuntivitis. Los exudados, sobre todo cuando están adheridos a los párpados o las pestañas, ¿no? Sobre todo al despertar del paciente. La pseudotosis quiere decir falsa caída del párpado, y esta pseudotosis se da por el edema, ¿no? La hinchazón o el acúmulo de líquidos a niveles palpebrales. Y bueno, también podemos encontrar signos como la hipertrofia papilar, ¿no? Resultado de la inflamación de parte del estroma de la conjuntiva, y la quemosis, ¿no? Hinchazón, edema de la misma conjuntiva. Podemos encontrar en las conjuntivitis, sobre todo, pseudomembrana, que no es otra cosa, pseudo quiere decir falsa membrana, que no es otra cosa que un coágulo que abarca todo el epitelio, y cuando se remueve queda una superficie cruenta, ¿no? La fibrina sangrada. Las flicténulas, por otro lado, también son hallazgos comunes en las infecciones o afecciones conjuntivales y representan una reacción de hipersensibilidad retardada de antígeno microbiano, ¿no? Entonces, estos síntomas quizá o signos son los más comunes que vamos a encontrar en patologías como la conjuntivitis. Bueno, las conjuntivitis pueden ser virales, pueden ser bacterianas, ¿no? Pueden ser alérgicas, ¿no? Por ejemplo, cada una de estas va a tener ciertas características en cuanto a los signos y síntomas. Por ejemplo, en la conjuntivitis alérgica, el signo más característico se podría decir que es el prurito, ¿no? O el escozor, o el rascado que tiene el paciente en los ojos. La hiperemia o enrojecimiento del ojo, como les dije, es el signo que caracteriza a todas las conjuntivitis, ¿no? Todas casi están con el ojo rojo. El lagrimeo o epífora es intenso quizá o más marcado en las conjuntivitis virales y puede ser moderado en las bacterianas, alérgicas o clamídicas. Las adenopatías preauriculares o tumores, ¿no?, que encontramos preauriculares son más comunes en las conjuntivitis virales, ¿no? En nosotros son raras. Común también en aquellas conjuntivitis por inclusión causadas por clamidia, pero en niños es más viral. En cuanto a los hallazgos, ¿no?, los hallazgos laboratoriales, podemos hacer pues raspados y exudados, raspados o cultivo de los tejidos, ¿no? Y vamos a encontrar pues que en las conjuntivitis virales va a haber una marcada proliferación de monocitos.
hitos, ¿no? En el hallazgo. En las bacterianas siempre vamos a encontrar o la bacteria o también polimorfos nucleares. En las clamidias vamos a encontrar polimorfos nucleares, células plasmáticas y quizás cuerpos de inclusión. Y en las conjuntivitis alérgicas, en los raspados, ¿no? Los sudados, vamos a encontrar siempre los eosinófilos. Se podría clasificar también a las conjuntivitis en cuanto al tiempo, ¿no? En conjuntivitis agudas, aquellas que se dan en un lapso de menos de 7 días, hiperagudas, quizá las que se dan en lapso de horas o 24, 48 horas. Y las conjuntivitis crónicas son aquellas pues, que pasan el lapso de 7 a más días, ¿no? Cada una pues determinada y causada por determinados agentes, y quizá a veces pues para que lleguen a la cronicidad es que no ha habido un tratamiento adecuado o quizá pues la ayuda que ha pedido un paciente ha sido demasiado tarde, pues, ¿no? También eso suele suceder. Bueno, en cuanto a las conjuntivitis bacterianas, pues causando las conjuntivitis agudas, o sea, aquellas de menos de 7 días, vamos a encontrar como principales patógenos a los Staphylococcus aureus, ¿no? En las conjuntivitis hiperagudas de tipo bacteriano vamos a encontrar siempre a la cabeza al Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y en las conjuntivitis crónicas, pues vamos a encontrar al estafilococo, a la moracela, quizá también algunas pseudomonas o E. coli, ¿no? Pero en menor cuantía. Las conjuntivitis bacterianas agudas, sobre todo, pues aquellas son las más comunes causadas por el estafilococo aureus, quizá el más común, que causa conjuntivitis bacteriana o blefaroconjuntivitis. Puede afectar a cualquier grupo etario, ¿no? Niños, adultos, ancianos. Y casi siempre vamos a encontrar pues, una infiltración en la córnea, podemos encontrar blefaritis o afectación de los párpados, queratitis o afectación de la córnea, o blefaritis angular. El estafilococo epidermidis, recordar pues que es un habitante inocuo de la conjuntiva, pero en circunstancias donde pues el paciente tiene las defensas bajas, puede causar desde una conjuntivitis hasta una blefaroconjuntivitis. El estreptococo pneumoniae muchas veces está presente, sabemos, en el tracto respiratorio, ¿no? Pero también lo encontramos en los niños y puede causar desde una conjuntivitis hasta una inflamación de la córnea llamada queratitis, ¿no? El estafilococo piógenes es poco común, pero suele ser invasivo, toxigénico, incluso puede causar conjuntivitis pseudomembranosa. El Haemophilus influenzae, bueno, recordemos que este agente frecuentemente se aísla en el tracto respiratorio superior de portadores enfermos. Es más grave si produce pues, lesiones incluso en el lapso de menos de 15 días, ¿no? Muchas de estas afecciones pueden autolimitarse o también este agente está especialmente vinculado, relacionado con el desarrollo de celulitis palpebral, ¿no? Frecuente en niños, ¿no? En niños menores de 5 años o en niños menores de meses también, ¿no? Estos son los más susceptibles a desarrollar celulitis. Este agente es toxigénico, puede causar zonas de hemorragia conjuntival incluso, puede causar celulitis, ¿no? Fiebre, irritabilidad y afecciones del tracto respiratorio. Bueno, ¿qué hacer frente a las conjuntivitis bacterianas? Bueno, como ya saben ustedes, si es una bacteria, pues tenemos que actuar con antibióticos, ¿no?
La mayoría de los tratamientos en oftalmología casi siempre se aplican en forma tópica o en forma directa al globo ocular, en forma de ungüentos o en forma de gotas, ¿no? Raras veces utilizamos la vía oral porque muy pocas llegan o en poca cuantía llega pues al ojo, ¿no? De preferencia casi todo lo utilizamos en forma tópica, ¿no? Tenemos cloranfenicol, tobramicina, ciprofloxacino, ¿no? Tenemos ya quinolonas incluso de cuarta generación como oxifloxacino y gatifloxacino, pues usado en situaciones ya de extrema resistencia de los anteriores, ¿no? Las hiperagudas, las conjuntivitis bacterianas hiperagudas causadas, por otro lado, por Neisseria gonorrhoeae, que es lo más habitual, se adquiere básicamente por autoinoculación a partir de genitales infectados. Estas afecciones comúnmente las vemos, por ejemplo, en recién nacidos, ¿no? Que nacen de un parto vaginal, pues ya a veces en el tracto, ¿no? En el transcurso que pasa el niño, pues para que salga al nacimiento, puede contaminarse, ¿no? Y también, pues, en adultos también puede presentarse esta conjuntivitis, sobre todo en aquellos con malos hábitos de higiene, ¿no? Casi todas las conjuntivitis por Neisseria gonorrhoeae vamos a encontrar pues exudados purulentos abundantes, hiperemia, dolor, quemosis o inflamación de la conjuntiva, ¿no? Membrana. Puede ser uni o bilateral. Y con un tratamiento adecuado, antibiótico, pues en 48 horas suele disminuir la mayoría de los síntomas, ¿no? Y otros, pues hasta puede demorar entre 1 o 2 semanas. Se debe tratar en forma temprana para, ya sabemos, para disminuir la diseminación hematógena. Puede haber queratopatía puntata o inflamación de la córnea, ¿no? Incluso hasta ulceraciones y perforaciones que si es que no lo tratamos en forma oportuna y sobre todo adecuada. La Neisseria, bueno, también puede causar pues conjuntivitis neonatales. Los síntomas se dan casi a los 2 o 4 días de inmediato nacimiento del niño, ¿no? Y hay que saberlo diferenciar pues de la conjuntivitis por inclusión, incluso de las obstrucciones nasolagrimales que suelen tener a veces los recién nacidos, ¿no? Lo diferenciamos de la conjuntivitis por inclusión con un examen o cultivo y de las obstrucciones nasolagrimales pues por la sintomatología característica que tienen estos pacientes de un lagrimeo excesivo y profuso a pesar del tratamiento. Bueno, ¿qué hacemos frente a una conjuntivitis hiperaguda? Tenemos pues la opción de las penicilinas G a 10 millones, ¿no? A dosis de 10 millones por día endovenosa por 5 días. Ceftriaxona, también muy efectivo, ¿no? En adultos, pues, entre 50 miligramos por kilo, en pacientes que pesen, pues, 20 kilos, ya sabemos, cada 12 horas. También tenemos la vía oral, cefotaxima, 500 miligramos cada 12 por 5 días. También podemos, pues, agregar el tratamiento tópico, ¿no? Eliminar el exudado profuso y podemos trabajar, pues, también con antibióticos como ciprofloxacino o ya quinolonas de mayor generación. En cuanto a las conjuntivitis crónicas, pues cuyos agentes etiológicos son el estafilococo aureus, moraxella, E. coli, pues estos pacientes casi siempre van a tener mayor irritación por las mañanas. Vamos a encontrar hasta maceración de los cantos, sobre todo en aquellos causados por la moraxella. Hallazgos, pues podemos ver en la conjuntiva reacciones papilares, exudados mucosos, mucopurulento, maceración de los bordes palpebrales, costras, collaretes y queratitis puntata.
Siempre debemos hacer higiene de párpados cada vez que encontramos exudados o secreciones en las pestañas, ¿no? Terapia tópica, pues podemos usar antibióticos tópicos o ungüentos, ¿no? La doxiciclina o las vía oral o las tetraciclinas eh, son muy efectivos pues, frente a estafilococo, sobre todo de larga data, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, algunas complicaciones que suele traer la conjuntivitis. Entre ellas, pues una de las principales complicaciones y por contigüidad es la blefaritis. ¿Qué es la blefaritis? La inflamación de los párpados, ¿no? Vemos que tanto la conjuntiva como los párpados están juntos o por contigüidad, pues causa problemas a nivel palpebral. También por su contigüidad con la córnea, pues las conjuntivitis pueden causar queratitis o inflamaciones de la córnea. ¿Ok? Pueden causar incluso úlceras corneales o queratitis ulcerativas, ¿no? Vemos acá esta imagen de la izquierda, vemos esta lesión ulcerativa, e incluso en la imagen de la derecha vemos que esta úlcera ya llegó a perforar la córnea por donde está prolapsando el tejido ocular. También pues estas conjuntivitis pueden causar dacriocistitis, ¿no? O inflamación de la vía lagrimal, pueden causar canaliculitis o inflamación también de los conductos que llevan a la vía lagrimal, ¿no? Como los canalículos. E incluso pues la más temida quizá por todos son las celulitis, ¿no? La celulitis sí o sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son muy niñitos o adultitos mayores, ¿no? Es una de las peores complicaciones que puede traer una conjuntivitis. Y lo peor del caso, pues es que, como ya sabemos, si hay un proceso inflamatorio no infeccioso, tipo celulitis, por contigüidad el ojo que tiene a través del nervio óptico con el cerebro, esta celulitis nos puede llevar a una meningitis, a una encefalitis, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No actuar con ligereza y siempre estar al pendiente, pues en aquellos pacientes que hacen este tipo de complicaciones, ¿no? Recordar que el ojo tiene una conexión directa con el cerebro. Si algo pasa en el ojo, puede también pasar en el cerebrito del ser humano. Otras complicaciones que pueden haber, bueno, ya sabemos, septicemia e incluso meningitis. Por otro lado, los agentes virales o las conjuntivitis virales, casi la mayoría son causados por el género adenovirus o por los herpes virus, ¿no? En menor cuantía vamos a encontrar picornavirus, paramyxovirales. La mayor parte de ellos son o adenovirus o la familia herpes viridae. Las conjuntivitis virales casi siempre inician sus síntomas de forma aguda y unilateral, es decir, afectan un ojo, pero con el pasar de horas o días pueden afectar al otro, ¿no? Casi la mayoría pues va a quejarse de sensación de cuerpo extraño, prurito, lagrimeo, hiperemia e incluso fotofobia. No hay disminución de la agudeza visual en las conjuntivitis, y entre el tercer y quinto día el cuadro se bilateraliza, o sea, afecta al otro ojo. La intensidad a veces es siempre más benigna en el segundo ojo afectado. Vamos a encontrar pues que estos pacientes cursan con lagrimeo, con secreción fibrina purulenta, con pseudomembranas, con quemosis incluso, ¿no? Puede haber edema hemorrágico en las infecciones por hecho o coxsackie. Y bueno, casi siempre en las conjuntivitis virales vamos a encontrar adenopatías preauriculares homolaterales, es decir, en el ojo que tiene la conjuntivitis, en ese mismo lado, si es izquierdo, vamos a encontrar pues adenopatías preauriculares,
en el lado izquierdo del rostro o del oído, del pabellón del paciente, ¿no? Siempre, siempre del mismo lado donde está la afección o el ojo afectado. Bueno, ya sabemos que ante un virus pues no hay un tratamiento específico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Compresas frías, ¿no? Podemos usar lágrimas artificiales, vasoconstrictores, AINES, si es que el paciente no es alérgico a los AINES, diclofenaco, eliminado, siempre limpiar los párpados, ¿no? O las pestañas, eliminar si es que hubiera pseudomembranas. Si es que hubiera dolor, podemos utilizar gotas cicloplégicas como la atropina. Y bueno, como ya sabemos que la mayoría son causadas por el virus del herpes, podemos utilizar en tratamiento aciclovir, acyclovir, dependiendo sea el caso. Las conjuntivitis micóticas son poco frecuentes. Podemos mencionar que la cándida es una de las principales quizá, pero que más afectación tiene las que el hongo es a la córnea, ¿no? Que lo vamos a ver en la clase de queratitis. Y las conjuntivitis parasitarias con loa loa, tenia solium o larvas de la espirometra son pues poco comunes. Y por otro lado, la conjuntivitis alérgena o alérgica, tenemos que tener presente pues que para que se desarrolle este problema tiene que haber alérgenos en el medio, o sea, medios ambientales, factores genéticos, es decir, el paciente pues hereda algún tipo de alergia por parte de su progenitor, ¿no? Lo hereda. Y bueno, siempre va a haber pues una respuesta inmunológica o de tipo 1 o de tipo 4 en este tipo de pacientes. El plurito o el escozor es el signo clásico de la alergia. Podemos hacer exámenes laboratoriales donde en los frotis conjuntivales vamos a encontrar eosinófilos, inmunoglobulina E y también en sangre en cantidades elevadas, ¿no? Los tipos de conjuntivitis alérgicas son variados, va a depender, pueden ser estacionales, las queratoconjuntivitis vernales, las queratoconjuntivitis atópicas, papilar gigante e incluso la inducida por droga. Bueno, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica quizás son una de las más comunes. Se pueden iniciar en cualquier edad, pero la queratoconjuntivitis vernal afecta a pacientes jóvenes, ¿no? El sexo, bueno, afecta más a los varones, ¿no? Las queratoconjuntivitis vernales, y la queratoconjuntivitis atópica no tiene predilección por el género. Variación estacional, o sea, esto mucho depende de las estaciones o del cambio climático que tengamos. Y en las queratoconjuntivitis vernales, pues es típica la variación estacional, y en las queratoconjuntivitis atópica, bueno, las manifestaciones o los síntomas son permanentes en todo el año, independiente de la estación. La secreción, bueno, casi siempre puede ser mucoide en la queratoconjuntivitis vernal, y en la atópica va a ser acuosa y clara, ¿no? Cicatrices, bueno, alta incidencia tienen las queratoconjuntivitis atópicas porque cada rato pues se paran lesionando los párpados, la córnea e incluso la misma conjuntiva. Neovascularización corneal. Bueno, los panus o la neovascularización de la córnea puede estar presente en las queratoconjuntivitis atópicas. Los eosinófilos en conjuntiva son menos frecuentes en la queratoconjuntivitis atópica, pero se encuentran en mayor cantidad en la queratoconjuntivitis vernal. Hay un tipo particular de conjuntivitis alérgica denominada conjuntivitis papilar gigante, que es un desorden inmune de la conjuntiva tarsal superior
y que va a caracterizar pues porque el paciente va a tener papilas gigantes, enormes, llamamos enormes pues aquellas mayores de 1 milímetro, y ocurre frecuentemente esta conjuntivitis en los usuarios de lentes de contacto blandas y duras, en los que tienen prótesis o en los que tienen suturas expuestas de alguna cirugía anterior del ojo. Miren, vemos acá esta imagen, cómo está edematizada, hinchada, eritematosa casi toda la conjuntiva. Vemos acá unos nódulos, ¿no? Unos puntitos que brillan, regordetes o edematosos, ¿no? La reacción pues folicular que suele presentarse, disculpen, la reacción papilar pues que suele presentarse en las en los conjuntivitis papilares gigantes, ¿no? Bueno, ¿qué hacer frente o cómo tratamos las conjuntivitis alérgicas? Bueno, acá básicamente puede haber un tratamiento sintomatológico, depende de lo que manifieste el paciente. Siempre tenemos que tener bien lubricado el ojito, ¿no? Con lágrimas artificiales, tipo promelosa, tipo hialuronato. ¿Podemos usar antihistamínicos? Sí, vía oral, incluso hasta vía tópica, ¿no? Estabilizadores de membrana, se sugiere o se recomienda siempre, pues, en el tratamiento de estas conjuntivitis alérgicas, como la olopatadina o el ketotifen. AINES y corticoides ya los reservamos para casos más extremos, ¿no? Para casos más de especialidad. Hay que tener mucho cuidado con el uso, sobre todo de los corticoides, jóvenes, porque el corticoide usado en el ojo, pues es un buen antiinflamatorio, un potente antiinflamatorio, pero tiene muchos efectos secundarios, entre ellos glaucomas o infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso es todo lo que les quería manifestar o exponer en cuanto a la conjuntivitis. No sé si tienen alguna duda en nuestro medio. Las conjuntivitis virales pues afectan más a la población pediátrica y las bacterianas afectan indistintamente a la población tanto pediátrica o adultos, ¿no? Mucho hay que recomendar a nuestros pacientes pues que cada vez que se toquen el ojo pues lavarse las manos, no frotarse el ojo, y si ven pues algún efecto desfavorable como secreciones purulentas o quizá ulceraciones en la conjuntiva por la continuidad que tienen la mayoría de los tejidos oculares, pues hay que estar siempre alerta de eso, ¿no? Eh, Uno de los antibióticos comúnmente usados en nuestro medio siempre es la gentamicina. Casi todos los pacientes ya vienen con algún tratamiento con gentamicina y no siempre ese es el tratamiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pues, a veces le dan gentamicina a una conjuntivitis alérgica o a una conjuntivitis viral y obviamente pues no va a hacer nada la gentamicina porque no es el medicamento más idóneo para determinado tipo de conjuntivitis, ¿no? No sé si tienen alguna duda, inquietud o pregunta, jóvenes. Nada. A ver, voy a pasar lista como que los conozco. Camila Ramírez se encuentra. Ya se durmió, creo. Clara Becerra se encuentra. Doctora, buenas noches. Hola. Cristian Paul Pizarro se encuentra. Doctora, buenas noches. Hola. Cintia Pachas Amarimbo. Doctora, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, disculpe, lo que pasa es que estoy teniendo problemas un poco con mi internet. Bueno.
Cintia Pachas, ¿se encuentra? Eisha Calderón Coronel. Sí, doctora, presente. Hola. Elizabeth Mejía Delgado. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Flavio Mundaca. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Humberto Yacir. Presente, doctora, buenas noches. Yasmín Cecilia. Judy Flores. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Jimena Custodio. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Lady Cassandra Mondagón. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Luis Fernando Majuan Pintado. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Willy Montalvo. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Silvia Guevara. Sandra Tirado. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Sandra Núñez. Buenas noches, doctora, presente. Piero Estela. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Oscar Cuyate. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Natalie Fernández. Presente, doctora, buenas noches. Marisela Schumann. Buenas noches, doctora, presente. Hola. María Muñoz. Buenas noches, doctora, presente. Marcos Sánchez Carrillo. Buenas noches, doctora, presente. Ya. Alguien que me haya olvidado de mencionarlo, excepto los que no han contestado, creo que están todos. Doctora, buenas noches. A mí no me ha llamado. ¿Cómo te llamas? María José Quiroz. ¿Cómo te llamas? Ay, disculpa. ¿Alguien más? Doctora, yo estaba desde un dispositivo que no podía prender mi micro. Disculpe. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, entonces para los que rotan conmigo, que van a llevar la práctica virtual, el día miércoles normal a las 3 de la tarde creo empieza, ¿no? No tienen mayor... Hola, sí. Sí, a las 12:45. Para verlo, el doctor Edgar, ¿verdad? Porque no sabemos con qué doctor vamos a rotar cada uno. Sí, hablen con Edgar, pero creo que Edgar tampoco tiene... Hablen mejor con Chapa. Mándenle un mensaje, díganle que no saben con quién van a rotar o dónde lo pueden ver eso. ¿Ya? Ok, doctora. Sí, mejor Gracias. con Chapa, porque Edgar no creo que también... Ya me hubiera dicho algo, Edgar. No me ha dicho nada, más bien ya mañana lo llamaré, ya ahorita muy tarde. Ya, jóvenes, ya vayan a descansar. Doctora, ¿nos puede pasar las diapositivas? Las diapositivas están colgadas en el aula. Aunque ustedes creo que no tienen acceso al aula. Sí. ¿Cómo? Ya, y Sí, si nos puede no, pasar las diapositivas. ya, y si no me mandas un mail, tu mail al WhatsApp y ahí para mandarte mañana las clases. Y ahorita ya no entro más en la computadora. Es súper cansada. Ya, jóvenes, disculpen nomás y nos estamos viendo el miércoles y el próximo lunes. Hasta luego, descansen. Buenas noches. Buenas noches, Hasta doctora. luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, cuídense.